Buenas tardes con todas y con todos. Nos complace en esta ocasión presentar a dos expositores del Ministerio del Ambiente de Colombia. Se trata de Diego Escobar Ocampo y de Ángel Eduardo Camacho Lozano. Diego Escobar Ocampo es un ingeniero ambiental y sanitario, magíster en Ingeniería de Recursos Hidráulicos y posee amplios conocimientos en materia de legislación ambiental, el desarrollo de políticas públicas ambientales, cumplimiento de compromisos establecidos en convenios internacionales y la implementación de las decisiones y recomendaciones de la OCDE en materia de sustancias químicas. Actualmente se desempeña como coordinador del Grupo de Sustancias Químicas, Residuos Peligrosos y Unidad Técnica de Ozono del Ministerio del Ambiente y de Desarrollo Sostenible, en donde ha conducido procesos de política y normativos en materia de sustancias químicas, residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Por otra parte, Ángel Eduardo Camacho Lozano es un ingeniero electricista especializado en gerencia de producción, en automatización de procesos industriales. Él ha realizado el diseño y puesto en marcha de plantas y procesos de reacondicionamiento de computadores y de aprovechamiento de residuos electrónicos, entre ellos el Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos, CENARE, de computadores para educar en Colombia, desde el año 2015 y hasta la fecha. Se desempeña como contratista consultor del Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible, donde ha participado en la formulación de la Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, la formulación del Decreto 284 de 2018, reglamentario de la Ley 1672 de 2013 y otras iniciativas normativas relacionadas con la gestión integral de los RAE. Bienvenidos Diego y Ángel. Por favor, tienen la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, bueno, buenos días a todos nuevamente. Muchas gracias a los asistentes a este espacio. También igualmente muchas gracias a Alfredo, a Uca y a Carlos por el espacio que nos brindan de poder comentarles un poco sobre los avances que ha tenido Colombia en materia de regulación de aparatos eléctricos y electrónicos y sus residuos. Entonces, estamos muy agradecidos por el espacio y espero que sea realmente de interés y muy productivo para todos ustedes. Como lo mencionó Alfredo, me acompaña Ángel Camacho en la presentación. Vamos a hacerles una presentación especialmente en temas relacionados o temas técnicos relacionados con lo que estamos desarrollando por parte del Ministerio en la nueva regulación en materia de RAE. Y esperamos que al final pues, pueda ser productivo y puedan hacer las preguntas y las inquietudes que, puedan, digamos, que surjan de este proceso de presentación. ¿Qué vamos a presentar entonces? Vamos a presentar muy brevemente lo que es la política y el marco normativo en materia de RAEs en Colombia, muy brevemente, porque lo que queremos enfocarnos en realidad es en los temas técnicos, en los desarrollos técnicos que hemos tenido en cuenta para el desarrollo de esta normatividad. Especialmente vamos a tocar 4 puntos particulares. Uno es la identificación y clasificación de los AES y sus RAEs. Realmente creo que ha sido un desarrollo normativo muy interesante a nivel país. Los vamos a comentar y seguramente vamos a tener más espacio para resolver algunas inquietudes que puedan tener. Vamos a hablar también de los umbrales de obligatoriedad. Eso es muy importante para nuestro modelo de REP en el país. Entendemos que hay básicamente dos modelos principales de REP. Uno que es asociado exclusivamente al productor, es decir, ese fabricante importador que con sus recursos, que con su administración propia, cumple una normatividad bajo unos cumplimientos, digamos que bajo unos parámetros establecidos bajo una regulación. Y hay otro modelo que es el que asume una tasa diferenciada, se crea una tasa para que el usuario, el que va a comprar el bien, pague esa tasa para el manejo de RAEs y ya sea que lo administre un privado, que lo administre un público,
garantiza la gestión de estos aparatos, de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En nuestro modelo colombiano y bajo nuestra normatividad, es realmente la primera, digamos que el primer modelo en el sentido de que es el productor el que tiene que asumir los costos, asumir los gastos, armar todo el tema administrativo y logístico para dar cumplimiento a las regulaciones que nosotros estamos sacando en materia de red. Eso es muy importante que lo tengamos porque no es que un modelo sea mejor que otro, algunos tienen las ventajas, otros tienen las desventajas, pero bajo nuestro marco de ley, bajo nuestro marco que establece la ley que expidió el Congreso, que se lo vamos a mostrar un poco más adelante, pues realmente solamente podemos tener ese modelo en donde es el productor el que está obligado a cumplir digamos que todas las condiciones que establezcamos en la regulación. Y por eso es muy importante para este modelo el establecer unos umbrales de obligatoriedad, porque si no es así, cualquier importador, cualquier fabricante, si sea con condiciones muy pocas, o sea, si trae una tablet, si trae un televisor, si trae un celular, estaría obligado a a la regulación. Y eso también consideramos que realmente va en perjuicio de la practicidad de lo que tenemos que hacer y también muy en perjuicio realmente del ejercicio de control y vigilancia por parte de las autoridades ambientales que hacen este seguimiento. Vamos igualmente a hablar sobre la distribución probabilística de vida útil. Eso también era muy importante para nosotros y que está muy asociado al siguiente punto, que es la estimación de generación de RAEs, porque cuando nosotros establecimos la red, o en este momento que estamos estableciendo la red, una de las condiciones que nosotros nos pusimos como principio es que las metas de recolección nunca estuvieran por encima de la posibilidad de generación de residuos, que era lo que siempre nos manifestaban los productores. Nos decían, bueno, pero mi nevera yo la pongo hoy y en 15 años se va a generar el residuo. Entonces yo debo cumplir la red en 15 años. Y así eran un poco las discusiones. Ese tema de la vida media, ese tema de calcular la generación de residuos ha sido un reto importantísimo para nosotros. Ha sido, digamos, uno de la piedra angular en materia de RAEs, igual con la clasificación, y nos ha permitido generar unas metas de recolección, unas metas de recolección que estamos proponiendo en la regulación para poder asegurarle a todos los productores que siempre va a haber una masa de residuos que puedan recolectar y por lo tanto la meta de recolección es cumplible. O sea, realmente se puede cumplir. Y finalmente vamos a dar un espacio para las respuestas a las preguntas que puedan tener cada uno de los asistentes. Entonces ya en cada uno de los temas vamos a hablar un poco cómo es el contexto colombiano en materia de política de desarrollo normativo. Nosotros en materia de red y lo que conocemos o el término que hemos acuñado en Colombia, que se llaman residuos postconsumo, es muy propio del país, pero claramente va enfocado al principio de responsabilidad extendida del productor. Nosotros iniciamos con estas estrategias desde el 2005, comenzamos cuando sacamos la política de residuos peligrosos. De hecho, las primeras corrientes de residuos de postconsumo, de red, estaban asociados a los residuos que tuvieran alguna característica de peligrosidad. Empezamos con tres corrientes que son medicamentos vencidos, baterías plomo ácido y medicamentos, baterías y plaguicidas y envases de plaguicidas. Empezamos con esas tres y luego se fueron extendiendo a otras corrientes que claramente tenían unas preocupaciones adicionales a las que, digamos que, ajenas a la peligrosidad, pero sí que eran unas preocupaciones de país, como que eran de consumo masivo, que tenían un gran porcentaje de aprovechamiento o valorización. Por ejemplo, recientemente para el caso de envases y empaques, pues el tema de plástico, que claramente es una connotación o un tema importante no solamente para el país, sino para digamos, para todo el mundo. Entonces, en ese sentido, hemos ido ampliando la generación de estas estrategias REP a nivel país. Tenemos ya, además de las tres de los residuos peligrosos, tenemos también para bombillas, computadores, plaguicidas, como les mencioné, llantas usadas, aceites de cocina usadas y envases y empaques. Y en este momento, como les digamos que es el producto de la presentación, estamos construyendo esa red para todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí Colombia, si bien ha tenido una experiencia, hemos tenido cosas muy positivas en materia red, ha habido cosas que hay que mejorar, hemos visto puntos interesantes que debemos desde el punto de vista técnico que debemos ajustar a las reglamentaciones y con todo ese aprendizaje que tenemos, independientemente del tipo de residuos, pues eso nos lo hemos llevado para la construcción de esta nueva regulación red para el caso de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
¿Por qué es necesaria la regulación entonces en materia de RAES? Este es un ejercicio que hicimos, vamos a comentarles en más detalle durante la presentación, pero este es un ejercicio que hicimos, qué estaba pasando con los AES, de lo que se está importando y lo que se está importando en el país. Somos un país principalmente importador de estos aparatos eléctricos y electrónicos, salvo unas corrientes muy particulares para el caso de línea blanca, como el caso de neveras, como el caso de estufas, de la línea blanca, la línea que está asociada a la cocina. Eso lo estamos produciendo nosotros en el país, pero en la generalidad somos prácticamente un país importador de este tipo de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces lo que hicimos es tener una base de datos casi de 10 años, desde el 2008 hasta el 2017. De hecho, ahorita estamos actualizando esas estadísticas a los años siguientes, 2018-2019. Pero si ustedes ven el panorama, la línea azul es lo que nosotros estamos importando en cantidades, en toneladas, de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto claramente pues, nos da una idea de que más o menos en promedio estamos hablando de unos 220.000 toneladas año más o menos, para un total entre esa década, en 2008 y 2017, de unas 2.400.000 más o menos toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos importados. Lo interesante de eso es que nosotros ya podemos mapear en este momento no solamente las importaciones y las puestas en el mercado, sino cuánto es la generación. Eso es muy interesante, esto realmente es muy interesante saber cuál es la generación, que no es tan fácil establecer. No es fácil establecer cuánto dura un bien, cómo puedo cuantificar si un computador se pone hoy en el mercado, cuánto va a ser el residuo, cuándo se va a generar ese residuo. Y para eso nosotros hemos establecido un método probabilístico, vamos a explicarlos en la presentación, Ángel nos va a colaborar con esa presentación, pero es muy importante tener en cuenta porque, como les decía, este dato no solamente nos permite generar indicadores de gestión, de qué estamos haciendo, de qué estamos logrando, sino también nos permite establecer esas metas de recolección que les estamos incluyendo a los productores, a los fabricantes e importadores. Porque si bien en nuestras experiencias anteriores lo que esas metas fueron concertadas, en este momento, si bien también son concertadas también y también se trabajan y también hacemos consulta pública de los proyectos normativos, tenemos una base técnica muy fuerte de decir realmente cuántos se está generando en el país. Por ejemplo, si ustedes ven la línea roja, esa es la proyección de lo que estamos generando de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y si lo comparamos con lo que hemos recogido a través de estas estrategias de red, de responsabilidad extendida del productor, para el caso de bombillas, para el caso de computadores, para el caso de luminarias, si sumamos toda esta generación, actualmente nosotros estamos recolectando tan solo el 11% de lo que se está de lo que se está importando y de lo que se está, digamos que de lo que se está generando en algún momento. En algún momento. La idea, cuando establezcamos toda la regulación para todos los RAEs, seguramente, y también se los vamos a mostrar, va a crecer, la idea es crecer este porcentaje. Entonces ya en materia digamos, de línea de tiempo, en materia regulatoria, como les comentaba, nosotros tenemos una ley 1672, es el que nos da el marco regulatorio. Seguramente en los diferentes países tendrán un marco diferenciador, un marco particular para cada país. Hay que tenerlo en cuenta porque si bien cuando nosotros discutimos los temas técnicos con el sector privado y con el sector académico, nosotros no nos podemos desligar de lo que dice la ley. Por ejemplo, la definición de aparato eléctrico y electrónico, la definición de residuo, no es un tema que podamos discutir de alguna manera, sino que ya está establecido en la ley y tenemos que jugar con esa definición. Lo mismo para las condiciones que establece la ley, establece el desarrollo de una política y el desarrollo de la del principio de responsabilidad extendida del productor para esos productores y para esos fabricantes importadores. La ley establece que son ellos los responsables. Esa es la razón por la que nosotros, el otro modelo donde se pone una tasa al producto una vez se vende, se importa o se vende, esa estrategia no es posible para nosotros porque claramente la ley dice que es el productor el que tiene que asumir esos costos asociados a la gestión, a la recolección y la gestión de estos aparatos eléctricos. Entre el 2015 y ya a finales, en junio del 2017, formulamos la política. Es una política, digamos que muy ambiciosa, con muchas actividades en función de la gestión de los aparatos eléctricos y sus residuos, y especialmente muy dirigida a dos cosas particulares. La red, claramente dicho, y
todo este dinamismo que ya se está muy dinámico en estos tiempos, que es la economía circular. Claramente nosotros lo veníamos trabajando ya desde el 2015 y lo que queremos realmente es que todos estos aparatos de alguna manera sean aprovechados, vuelvan a ser parte del ciclo productivo de otros procesos industriales, y eso genera claramente un beneficio ambiental, pero también un beneficio social y un beneficio laboral en el marco de la gestión de estos residuos. Luego, pues expedimos el decreto 284, que reglamenta ya mucho más en detalle lo que es la ley 1672, y en ese momento nos encontramos en el desarrollo y la expedición de todo lo que son, lo que nosotros llamamos sistemas de recolección y gestión de RAEs, de RAEs como tal, que es todo el marco de la red en el país. Y tenemos dos regulaciones muy interesantes, también vamos a hablar un poquito más adelante en la presentación. Uno de ellos era, para el caso colombiano, los gestores, y entendemos gestores como el que hace aprovechamiento, tratamiento, disposición final, inclusive almacenamiento de estos RAEs, requieren de licencia ambiental. Así lo dice nuestro marco normativo. Pero cuando nosotros veíamos las licencias ambientales que se estaban otorgando por parte de las autoridades ambientales, veíamos que no se sabía muy claramente qué tipo de gestión hacían, si hacían aprovechamiento, si hacían un desensamble, si hacían una limpieza. No era muy claro realmente qué se hacía, ni tampoco qué residuos de aparatos eléctricos y electrónicos gestionaban. A veces decían las licencias ambientales, se otorga una licencia ambiental para gestionar RAEs, pero ¿cuáles? ¿La nevera, el televisor, la plancha? ¿Cuáles? Y en ese sentido, lo que hicimos fue hacer una unificación de criterios para esos términos de referencia, donde de ahora en adelante las licencias ambientales deben decir qué actividad realiza y para qué residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, clasificados de acuerdo a nuestra clasificación que les vamos a mostrar más adelante, y también que nos digan qué capacidad tiene para la gestión de ese tipo de residuos, que tampoco lo conocíamos. Y en el marco de la evaluación de los sistemas de recolección selectiva, hemos incluido un criterio, digamos, una forma de evaluar esos programas, no solamente por las metas, que era algo que nos criticaban o nos mencionaban mucho los productores, que solamente los estábamos evaluando por unas metas, si se cumplía o no se cumplía la meta, pero entendiendo que esto es una responsabilidad de todos, desde el comercializador, bueno, claramente del fabricante importador, pero también del comercializador, también del usuario, también del que debe entregar los residuos a esos puntos de recolección. eh, Contemplamos una manera de evaluar de una manera diferenciada esos programas con unos puntajes que le estamos dando a diferentes temas. Ya más adelante les voy a hacer una breve presentación de lo que estamos haciendo. Pero lo importante de esta resolución es la forma como estamos evaluando los programas, no solamente por un cumplimiento de metas como tal, que claramente depende mucho del productor, depende mucho de esos sistemas, pero también depende de otros actores, como son los comercializadores, como son los usuarios, como son la persona que está utilizando el bien. Entonces, fue una estrategia que nos pareció muy interesante, que lo modificamos para el caso de pilas en su momento y la vamos a incluir para para el caso de todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Solo como contexto general, esta es nuestra política, pueden entrar el link, seguramente vamos a compartir esa presentación y podrán tener acceso al link. Tiene no solamente el PDF, la política, sino también tiene un ebook con mucho más información relacionada con esta gestión de este tipo de residuos. Muy brevemente, pues tenemos unos objetivos. Básicamente son cuatro objetivos principales. Está claramente el de prevenir y minimizar la generación de RAEs. El objetivo 2 es promover la gestión integral de RAE. El objetivo 3 es incentivar el aprovechamiento. Les mencioné que eso para nosotros es realmente muy importante. Nosotros consideramos que en la medida que se busquen nuevas empresas, nuevos desarrollos, nuevas tecnologías, se haga investigación sobre estos temas, que no solamente hagamos lo que hacemos, no sé, no sé cómo es el contexto de otros países, pero en nuestros países por lo general, en la mayoría de los casos se hace solamente un desensamble de las piezas, y lo que es exportable para fundición y para recuperación de metales se está haciendo pues la exportación, pero queremos de pronto hacer un valor agregado a lo que podamos tener, inclusive la remanufactura, la repotenciación de los aparatos. Es una, no vamos a entrar en la discusión ahora de cuándo nosotros consideramos que es un AE, cuándo es un RAE, pero todas las estrategias que busquen hacer una extensión de la vida útil del AE y después hacer una gestión del RAE, para nosotros realmente es muy interesante. El objetivo 4 era promover la plena integración y la participación de todos los actores en busca de establecer estos sistemas de recolección selectiva y buscar la gestión de estos residuos de aparatos eléctricos.
voy a entrar aquí en detalles de lo que es la ley, pero básicamente la ley busca dos cosas, como les mencioné: establecer una política a nivel nacional, que era la que pueden tener en contexto con la diapositiva anterior, y establecer la obligación a todos los productores, esto es muy importante que se tengan a todos los productores, de establecer esos sistemas de recolección selectiva y de gestión de RAEs a cargo de ellos. Ellos son los responsables principales de este ejercicio, y es algo que se ha establecido por ley. No es un decreto que ha sacado una cartera ministerial, una resolución, es una ley que ha sacado el Congreso de la República de Colombia. Y hay dos temas interesantes. Hay un tema muy interesante que estamos manejando y que ya les voy a presentar, que ya se reglamentó también. Es el tema de, la ley también estableció que el Ministerio de Comercio debe implementar un registro nacional de productores y comercializadores de agua. Esta reglamentación salió este año. Estamos realmente muy contentos por esta resolución, porque nos va a permitir mapear quiénes son los productores, quiénes son los fabricantes, quiénes son los importadores, pero sobre todo también nos va a permitir mapear qué tipo de AE están importando. El sistema lo va a reconocer, ya les voy a comentar un poco más en detalle de eso. Lo va a poder reconocer quién es el fabricante, quién es el importador a partir de las subpartidas arancelarias que hemos clasificado como AE, y está integrado con el BASEC, que es una base de comercio exterior que maneja el Ministerio de Comercio, y por lo tanto también va a traer cuáles son esas cantidades de AES que han importado al país y que han exportado en el país. Es decir, vamos a poder, poder hacer esa gráfica que les mostré al principio, tal vez en la segunda diapositiva, lo vamos a poder tener ya sistematizadamente. Vamos a poder saber quiénes son los fabricantes, quiénes son los importadores, cuánto están importando, cuánto están fabricando y cuánto están comercializando. Eso es un ejercicio realmente muy interesante para nosotros. Y ya el decreto 284 pues está trabajando en todo lo que es las obligaciones en detalle de cada uno de los actores que intervienen en esta cadena, lo que es el productor, el comercializador, el usuario, el gestor y las autoridades territoriales y ambientales. Esta es la resolución, también para que le tengan conocimiento, la resolución que habla sobre una unificación de criterios para los estudios de impacto ambiental para gestores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como les comenté, el problema que teníamos es que, si bien tiene un requisito, que nos parece muy importante que tengan un requisito esas instalaciones, en este caso un requisito de tipo ambiental, en que que tengan una licencia ambiental. Cuando veíamos los antecedentes y cuando veíamos lo que estaba pasando en años anteriores, resulta que pues no sabíamos bien a qué. Cuando veíamos las licencias decíamos, bueno, sí, tiene licencia para gestionar RAEs, pero no sabíamos qué tipo de RAEs, entendiendo que esto es un mundo heterogéneo, muy heterogéneo, de aparatos eléctricos y electrónicos, y cada uno puede tener un impacto diferenciado. No es lo mismo gestionar un celular, un televisor, una nevera, una pila, y por lo tanto esas empresas deberían saber deberían explicar y deberían mostrar a la autoridad ambiental realmente qué residuo de aparato eléctrico y electrónico puede gestionar, en qué condiciones y qué tipo de procesos se realizan. Eso lo manejamos en esos términos de referencia. Y en la materia de registro de productores, que es el último avance que hemos hecho en materia regulatoria, como les comenté, es un registro muy bonito para nosotros, muy interesante. Vamos a poder conocer quién es el productor. El sistema va a reconocer quiénes son los que están registrados, pero también los que no están registrados, porque, vuelvo a decir, somos un país principalmente importador, y esa información la tenemos de comercio exterior. Todo lo que se importa, todo lo que se importa al país va a una base de datos que es el BASEX, en donde pueden saber quién importó, en qué cantidades, inclusive otros temas económicos. Pero para nosotros nos interesaba saber exclusivamente quién es el importador de estos bienes, de aparatos eléctricos y electrónicos, eh, y en qué cantidades lo estaban haciendo. Entonces vamos a poder mapear el universo total de todos de estos productores. Y vamos a poder también tener una información sobre quiénes son los comercializadores bajo unas condiciones establecidas, unas condiciones eh, que hemos definido en la resolución. Este registro inicial lo estamos haciendo desde el 2 de mayo de este año hasta el 31 de julio del 2020, y será periódico año tras año, de tal manera que nos va a permitir tener esa información consolidada, sistematizada y siempre actualizada. Y claramente eso nos va a permitir también ajustar con los otros sistemas de información que estamos trabajando en materia de RAE y poder
articularlo con esas obligaciones que estamos haciendo en materia de red, de responsabilidad extendida del productor para saber quiénes están obligados, quiénes están cumpliendo la norma de red cuando la implementemos y quiénes no están cumpliendo la norma. Y claramente poder sacar esas cifras como las presenté al principio de la presentación, que cuánto se importa, o sea, cuánto se produce en el país, cuánto se está realmente generando de residuos, ya también vamos a explicar cómo estamos haciendo el cálculo de la generación, y realmente cuánto estamos recolectando con los sistemas de recolección selectiva. Va a ser algo muy articulado, en donde este registro hace parte de un bloque, de un sistema mucho más completo, donde incluya la fabricación e importación que lo tiene este, pero también la gestión con los sistemas de red en el país, pero también con la gestión del gestor autorizado. Ahora, en materia de reglamentación ya propiamente lo que estamos desarrollando. Lo que estamos desarrollando pues es un sistema de recolección y gestión de RAEs. Nos hemos enfrentado con muchos temas técnicos para poder tener un soporte, digamos que acorde a las necesidades del país, pero también digamos, defender en los procesos de socialización que hemos tenido con todos los actores, desde la academia, desde los productores, de las organizaciones. Hemos tenido la oportunidad de defender estos procesos realmente porque creemos que hay un soporte técnico muy importante al respecto. Hoy vamos a presentarles tal vez solamente tres de esos temas, tal vez de manera general. Si en algún momento quieren algo muy particular o quieren ver otros temas, podemos hacer otra sesión, pero digamos, hemos trabajado en temas como el tema de la clasificación, el tema de los umbrales, los indicadores de recolección y gestión, los indicadores de cobertura geográfica para nosotros son muy importantes porque cuando veíamos la implementación de los programas post-consumo que les mostraba al inicio, veíamos que principalmente los puntos de recolección o la gestión que se estaba haciendo estaba muy centralizada en las partes, digamos que más desarrolladas del país, pero en las partes menos desarrolladas al sur del país casi no habían estrategias de recolección. Entonces, era muy importante para nosotros fijar una metodología que nos permitiera ir creciendo hacia todo el país. Y ahí el enfoque era saber exactamente cuánto equivalía un punto de recolección. Porque si bien las otras estrategias que lo hacíamos por población o algo que nos mostrara el productor de una manera que nos lo explicara a la ALA, que es la autoridad que revisa estos sistemas, no había realmente un criterio unificado. Y para nosotros, entonces, para sacar ese criterio unificado, establecimos pues un valor de área aferente por cada punto de recolección y con eso estamos generando la metodología. Claro que ese tema no lo vamos a tratar en la presentación, pero quería hacer un énfasis en que hay muchos temas técnicos que venimos trabajando precisamente para sacar una resolución tan compleja como es esta, entendiendo, vuelvo y digo, la heterogeneidad de este tipo de residuos. Es muy, muy heterogéneo estos residuos. No solamente estamos hablando de electrodomésticos como tal, nuestra definición de AE incluye cualquier cosa que funcione con una corriente eléctrica casi, y eso es cualquier cosa, desde equipos industriales, equipos claramente que tenemos en las casas, en el comercio, cualquier cosa. Ha sido realmente un reto muy interesante para nosotros y claramente, seguramente para cada país, de acuerdo con establezca qué es un AE, y tal vez que es un RAE, pues será una diferenciación en su clasificación. Tendrá que tener una diferenciación en su clasificación. Igualmente, estamos trabajando en esos sistemas, pues en condiciones técnicas. Aquí les estamos mostrando, por ejemplo, unos ejemplos que tenemos ya en el país para la colección de computadores. En la foto de la mano derecha superior hay unos contenedores para el caso de computadores. Tenemos unas campañas que se hacen integradamente con diferentes programas. Tenemos unos centros de acopio para recibir aparatos eléctricos y electrónicos y todas esas experiencias las estamos recogiendo para decirle a los productores cómo se debe hacer, unas condiciones mínimas de cómo se debe hacer todos estos ejercicios, porque si bien vemos que hay puntos muy importantes y que los programas de los sistemas de recolección selectiva se han ido cada vez más especializando en esta estrategia, todavía creemos que hay puntos por mejorar. La evaluación multicriterio es algo que también ojalá en otra oportunidad podamos comentar. Básicamente lo que quiero decirles es que en las discusiones que hemos tenido con el sector productivo siempre se había evaluado, o en las experiencias también de programas post-consumo, siempre se había evaluado la meta, o sea, si cumplía o no el programa por un solo indicador que era la recolección y gestión. Pero vuelvo, digo, cuando empezamos a revisar
y veíamos que habían sistemas que realmente estaban haciendo las cosas bien, que hacían temas de socialización, de capacitación, ponían puntos de recolección, pero a veces el usuario, el cliente no devolvía el bien, el residuo que no se descartaba, pues entendíamos que también había una responsabilidad de todos y por lo tanto empezamos a mirar todas unas estrategias de evaluar diferencialmente estos programas. Esta metodología, también quiero hacer claridad, es muy aplicable al contexto colombiano bajo la modalidad de que es el productor el que hace todo el ejercicio. Ellos se integran, ya sea individual o colectivamente, para cumplir unas condiciones que están establecidas en la resolución. Es muy probable que estos indicadores no sean necesarios para el caso de la otra metodología, donde se pone una tasa al bien, donde se le pone una tasa a cuando tú compras un equipo, cuando tú compras un computador, porque alguien diferente, es decir, hay una bolsa de recursos, hay una bolsa de dinero que lo estará asumiendo, que lo estará recogiendo el sector público o a veces el sector privado. También hemos visto tantas estrategias, pero son ellos los que se encargan de hacer todo este ejercicio y toda esta sinergia para recoger los residuos. En nuestro caso particular, vuelvo a digo, como la responsabilidad está únicamente al productor, son ellos los que tienen que asumir los costos, ya sea porque le incrementan algo al bien, a la pila, al computador para garantizar la gestión o porque reducen sus gastos administrativos o mejoran sus procesos para mejorar digamos que mejorar el valor del bien y por lo tanto no tener que subir el producto, que también es un tema muy crítico para los productores. En ese ejercicio, nosotros consideramos que esta evaluación es muy importante para poder evaluar todos esos ejercicios que hace el productor para tratar de cumplir la. No voy a entrar en detalles, pero básicamente estamos pensando en 6 indicadores de evaluar estos programas. Claramente el de la recolección y gestión, que tiene un muy buen puntaje. Le estamos dando un puntaje relacionado a cada ítem, 60 puntos. Para el caso de información y sensibilización a los consumidores también damos un puntaje. Para el caso de cobertura geográfica damos un puntaje. Les estímulos al consumidor damos un puntaje. Investigación y desarrollo también. Y fomento a la economía circular también. Con eso, es como en el colegio, uno tiene una serie de notas y al final, si cumples un puntaje establecido, el programa cumplió. Así, por ejemplo, la recolección no haya sido tan eficiente en un año o la cobertura geográfica de pronto no les fue tan bien en un año particular, pero en su contexto, con todos los indicadores, pues cumplieron, pasaron la nota y pues se les va a hablar positivamente el programa. Ahora sí miremos el tema de la clasificación, que es uno de los temas que nos parece muy importante para nosotros, que se diferencie, digamos que es este método de diferenciador de clasificar los SARS. Y es muy importante también, no solamente en las normas nacionales, sino también en el contexto internacional ahora que desde Basilea se están proponiendo, por ejemplo, la modificación de los anexos, particularmente el anexo 2 para la inclusión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Personalmente consideramos que es una buena medida para el caso de Basilea establecer eso, que lo vemos muy interesante, pero en la medida que nosotros podamos identificar realmente qué es un AE, poder saber y poder mapearlo y poder tener la trazabilidad de eso y por lo tanto también los RAEs, es así como realmente podemos hacer un control. Si nosotros no teníamos ese ejercicio como tal, si no hacíamos ese ejercicio de una clasificación realmente robusta, realmente que se supiera qué es, a qué estamos referenciando con un AE y con un RAE, es que es increíble lo que cuando nosotros comenzamos este proceso, les cuento una infidencia, nosotros dijimos, bueno, no inventemos lo inventado, vámonos por las clasificaciones que tiene en este caso la Unión Europea, hagámoslo ya lleva mucho tiempo trabajando con eso. Pero cuando empezamos a ver la clasificación y empezamos a mirar todo lo que sea nuestra definición de AE, que podía ir hasta una manta eléctrica, para generar calores, es que se pone uno. Eso es un AE para nosotros. O sea, en el contexto colombiano no es un tema de filosofía, no, es un AE en nuestra definición colombiana. Es una manta eléctrica, es un AE. Ahora, ¿dónde lo poníamos en la clasificación de la Unión Europea? Teníamos dónde, no sabíamos cómo clasificarlo. Y así cuando empezamos a hacerlo por todas las subpartidas arancelarias, cogimos todas las subpartidas arancelarias del país y empezamos a hacer esa clasificación. Algunas nos permitía meterlo en una de las clasificaciones, algunos podrían ir en una o en otra. Entonces no estaba generando posiblemente una dualidad y era lo que no queríamos tener nosotros porque queríamos garantizar una seguridad jurídica también para los productores de saber, usted señor, usted importó bajo esta condición
bajo esta subpartida arancelaria, sí señor, usted es un importador de AE, usted es un productor de AE, usted debe cumplir tales y tales cosas. Entonces, para nosotros era muy importante. Por lo tanto, la clasificación para nosotros debería tener ciertos principios que establecimos, que queríamos cumplir antes de sacarla. Claramente que no hubiera discusión alguna de si era, de que no hubiera duda, el productor pudiera saber si le toca o no le toca la obligación, o el mismo gestor para la clasificación de gestión del residuo, si le toca o no le toca ese tipo de residuos. Entonces queríamos que no hubiera una dualidad en ese contexto, pero también queríamos una clasificación que en lo posible fuera actualizable, porque hoy tenemos tantos aparatos eléctricos y electrónicos, el día de mañana sale algo extraño, algo que genera un productor, algo raro, y tendremos que incluirlo, porque hará parte o será parte de un aparato eléctrico, o será considerado un aparato eléctrico electrónico, sobre todo ahora que casi todo lo que vemos se está moviendo al Internet de las cosas, entonces todo viene a ser un aparato eléctrico electrónico. Entonces, con ese contexto, y otra cosa importante para nosotros es que permitiera que tuviera subcategorías de división que nos permitiera generar estrategias diferenciadas dependiendo de lo que quisiéramos. Ya les voy a comentar un poquito más adelante de eso. Entonces, con esas tres condiciones básicas dijimos, vamos a mirar qué está pasando en el país. Empezamos a mirar todo el sistema productivo colombiano a partir de un estudio muy interesante que hizo el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, que es digamos que nuestra entidad que organiza todo el tema claramente de planeación del país. Tenemos un documento muy interesante y en ese documento ellos consolidaron todo lo que era el aparato productivo del país, todo absolutamente desde fabricar leche hasta fabricar textiles, claramente hasta fabricar un aparato electrónico. Y ese listado tenía unas 30 cadenas. Unas 30 cadenas, como digo, por ejemplo, la fabricación de leche es una cadena, la fabricación de textiles es una cadena, curtiendo es una cadena, eso sucesivamente. Y estaban un poco más de 5.000 subpartidas arancelarias. Era todo lo que se produce y se importa en el país y lo que se fabrica en el país estaba catalogado en ese sistema, en ese documento. Claramente por un listado de productos de cadenas, eslabones y subpartidas. Lo que hicimos es que con base en eso, que era una condición muy de país, empezamos a mirar cuáles de esas cadenas eran realmente aparatos eléctricos y electrónicos. O sea, se podía extraer todos los aparatos eléctricos y electrónicos. Y de esas cadenas salió un ejercicio, de esas 30 cadenas salieron 4 en realidad: aparatos electrodomésticos, electrónica de equipo de telecomunicaciones, maquinaria de equipo eléctrico y automotor y sus partes. Ese fue la primera filtro que nosotros hicimos. Finalmente esas 30 cadenas y 5.000 subpartidas quedaron en 4 cadenas, 32 eslabones y 620 subpartidas aranceladas, que era entonces la clasificación inicial, digamos que el primer prototipo que hicimos de clasificación. Y luego cuando empezamos ya a revisar todo para las subpartidas, empezamos a mirar los capítulos que hacían parte del arancel aduanero, empezamos a revisar también otras clasificaciones, especialmente como el caso de la Usuki. Es decir, empezamos a hacer un filtro y una revisión de esas clasificaciones, porque claramente la clasificación del DNP no estaba enfocada a AES y a RAES, sino al contexto general productivo. Con ese ejercicio sacamos una clasificación, un listado general que a la fecha lo tenemos clasificado en 3 categorías, 33 subcategorías y 620 subpartidas aranceladas. Es decir, hay 620 subpartidas arancelarias que nosotros somos clasificados como AES. Y por lo tanto, todo lo que se gestione, todo lo que sea eso, pues será un RAE. Es decir, todo lo que se descarte, eso será un RAE. Esa es nuestra clasificación de AE y RAEs. Distribuida en tres categorías, 33 subcategorías y claramente 620 subpartidas aranceladas. Esto es bien interesante porque con este juego nosotros podíamos mirar, poner estrategias diferenciadas, ya sea a nivel de categoría, ya sea a nivel de subcategoría o, en algún caso, a nivel de subpartidas aranceladas. Y además de eso también era muy importante para nosotros, como nuestra ley de AE decía que todo lo que tenga función con la corriente eléctrica, pues es un AE. También teníamos que hacer una diferenciación adicional, que no todos los AES podrían estar enmarcados de una red, de una responsabilidad extendida del productor. Era muy complejo, es decir, nadie devuelve un transformador a un punto de recolección, no tiene sentido. Entonces teníamos que hacer una clasificación adicional y lo clasificamos en aparatos de consumo masivo doméstico y aparatos industriales y profesionales. Esa era nuestra clasificación. Y en ese ejercicio, pues claramente empezamos a mirar cuáles de esos AES eran usados en hogares
y aquellos AES que también son usados en empresas e instituciones, pero que funcionan de manera similar para el caso de los AES. En ese ejercicio, eh, por ejemplo, toda la subcategoría de electrodomésticos claramente va a ser considerada una AE de consumo masivo. Parcialmente, perdón, la categoría de electrónica de equipo de telecomunicaciones, una parte de esa subcategoría va como uso masivo y otro como uso industrial, y la mayoría de lo que es maquinaria de equipo eléctrico va todo subcategorizado en aparatos eléctricos y electrónicos industriales. Entonces ya en cualquier momento, creo que la siguiente diapositiva, aquí les ponemos el ejercicio, voy a mostrarles dos tablas que son importantes mostrarles. Aquí está todas las subcategorías con este ejercicio que hemos hecho. El ejercicio realmente tiene mucho detalle. En algún momento, si algún país o alguna persona quiere los detalles, podemos hacer una presentación específica de la clasificación. Pero este es el resultado final. Las categorías, como les mencioné, son aparatos electrodomésticos, electrónica, equipo de telecomunicaciones, maquinaria de equipo y electrónico. Esos están subdivididos, digamos, en 33 subcategorías. Para el caso de los electrodomésticos son 10 subcategorías, para el caso de electrónica de equipo de telecomunicaciones otras 10 subcategorías y para el caso de maquinaria de equipo son 13 subcategorías, dando el total de 33 subcategorías. Y ahí ya podemos tener todo el ejercicio, todo lo mapeado, todo lo que sea una AE puede estar incluido aquí, todo absolutamente. Pero algunos de estos serán sujetas a la red y algunas de estas no serán sujetas a la red. Todo lo que sea de consumo masivo, es decir, todo lo que es las 10 de aparatos electrodomésticos, que son 71 subpartidas de consumo masivo, cantidad de subpartidas arancelarias de consumo masivo, las 65 de electrónica de equipo de telecomunicaciones subpartidas y son 102 de aparatos electrodomésticos, 102, perdón, de consumo masivo, 75 de electrónica de equipo de telecomunicaciones y 65 de maquinaria de equipo de electrónica. Y hemos incluido esas 65 de maquinaria de equipo electrónico porque en esta subcategoría, el caso de pilas y acumuladores, que nos parece importante incluirlo, está en la categoría de maquinaria de equipo eléctricos, el desarrollo que hicimos, y todo el tema de iluminación también está incluido. Entonces, esas dos subpartidas, y todos digamos que las subpartidas que están asociadas a esas dos subcategorías van a ser parte de los sistemas de recolección selectiva. Al total de todo el ejercicio, entonces tenemos 615 subpartidas arancelarias que son clasificadas como AE, pero solamente 238, es decir, un poco menos del 40%, van a ser consideradas como subpartidas de consumo masivo y solamente esas subcategorías estarán sujetas a los sistemas de recolección selectiva como conocemos nosotros o a la red como se conoce internacionalmente. Y las otras 377 tendrán otra relación que estamos incluyendo en el decreto, pero será B2B con el usuario, con el cliente y con el usuario del cliente. Esto claramente nos reduce bastante el ámbito de aplicación de la responsabilidad extendida del proyecto en el país, más las otras condiciones que seguramente Ángel nos va a comentar con el tema de umbrales, el tema de cómo estamos definiendo quiénes van dirigidos también a esta. Y el resultado entonces es, además de este ejercicio de la tabla general que les mostramos, va a haber un anexo en el detalle para que cualquier persona pueda identificar realmente si su aparato eléctrico, si su categoría, su partida arancelaria está incluida. Entonces aquí ven un ejemplo, por ejemplo, para el caso de aparatos electrodomésticos, esa subpartida arancelaria 6, 30, 11, tatatán, es una manta eléctrica, creo que pusimos ese mismo ejemplo. Las subcategorías en seres menores de hogar es una manta eléctrica y estamos diciendo, sí señor, eso es de consumo masivo, eso se utiliza como un electrodoméstico de consumo masivo y estamos colocando unos umbrales. Para el que importe más de esos umbrales tendrá la obligación de implementar una red. Por digo, para nuestro contexto colombiano es muy importante establecer umbrales. Puede que para otros contextos donde se busque otro modo de financiación, donde sea el usuario el que pase la tasa, tal vez esto no sea necesario. Para nosotros sí. Eh, Vamos a comentarles cómo llegamos a ese umbral, que también es muy importante tenerlo en cuenta, que les va a comentar un poco de eso. Y lo hemos clasificado en este caso de consumo masivo. Entonces, en ese caso, hemos hecho para todas las subpartidas arancelarias, las 620 subpartidas arancelarias, y para el caso donde diga una I, que es de uso industrial, pues no le aplica ni el umbral ni la implementación del sistema de recolección selectiva. Entonces, al final, lo que va a estar sujeto a sus sistemas de recolección selectiva, sin tener en cuenta el umbral, solamente la primera filtro, que es la clasificación, van a ser esas 238
subcategorías discriminadas para este ejercicio. Estas serían los que están, digamos, obligados a implementar. Los productores de estos bienes tendrán que implementar un sistema de recolección selectiva. Entonces, aquí podemos ver todas las categorías de electrodomésticos. Las 5 categorías de electrónica y equipo de telecomunicaciones. Ustedes ven, ahí está computadores, electrónica de consumo, equipos de electrónica de potencia, equipos de telecomunicaciones, periféricos, partes y tarjetas. Y para el caso de maquinaria y equipo eléctrico hay 2 subcategorías, que son las de equipos de iluminación y pilas y acumuladores. Esto entonces nos permite tener muchas cosas, una claridad única para el productor, de que no hay riesgo de que no sepa si le toca o no le toca. El sistema que estamos haciendo, el sistema que ya está implementado de fabricantes importadores de AE, de los comercializadores de AE, te va a identificar inmediatamente qué subpartidas arancelarias trajiste, cuántas son las cantidades, si cumple el umbral y por lo tanto te va a sacar una alerta y te va a decir, sí señor, tú eres fabricante e importador de estos cuentos, de alguna partida de su partida arancelaria, estás obligado a implementar entonces un sistema de recolección selectiva. Y eso nos va a permitir tener toda la trazabilidad de manera general, claramente no el bien a bien, uno a uno, pero sí de manera general poder sacar estadísticas de lo que estamos importando y fabricando, de lo que estamos gestionando por esas estrategias de sistemas de recolección selectiva, pero también de lo que se está gestionando finalmente en esas fábricas, en esas instalaciones donde gestionan ese tipo de residuos. También podemos saber las exportaciones de ese ejercicio y podemos tener el balance nacional con esta clasificación. Digamos que la priorización de los productos obligados está muy relacionada con el tema de los umbrales. Voy a darle la palabra a Ángel para que empecemos a hablar ya de por qué era importante establecer los umbrales. Ya tenemos la clasificación que era nuestro primer filtro, el siguiente es el umbral. Cuando digo, esos umbrales pueden o no pueden funcionar para cada contexto nacional que tenga la reglamentación de cada país. En nuestro caso es muy, muy importante y pues fue un ejercicio también, digamos que queríamos tener este ejercicio muy técnico para que no, para que un pequeño importador de 100 aparatos, 50 aparatos o un aparato, cualquiera de nosotros podemos hacer una importación por tiendas virtuales, entonces ya seríamos un productor obligado, no nos parecía correcto y por lo tanto era muy importante definir ese umbral. Entonces voy a dar la palabra a Ángel para que continúe con esta ejercicio. Muy bien, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuando con la presentación, como les mencionó Diego, en la priorización de los productores obligados hicimos un estudio de tal manera que pudimos encontrar cuáles importadores y fabricantes nacionales pues tenían, digamos, la mayor proporción en el mercado. Nos encontramos, digamos, una funcionalidad de Pareto bastante importante, bastante arraigada en el mercado colombiano, de tal manera que pudimos establecer entonces cuáles de esos importadores o fabricantes nacionales podían entonces estar participando en el mercado en más de inclusive un 95% de la puesta en el mercado. Vemos que la tabla que se muestra aquí en la presentación da razón de eso. Inicialmente hicimos el estudio con un umbral del 95% de toda la puesta en el mercado y ya, digamos, haciendo la identificación de esos umbrales en cada una de las subcategorías de aparatos eléctricos que hemos definido, encontramos que llegamos a un cubrimiento del 99%. Esto es muy importante porque de esta manera pues pudimos establecer sí, cuál era la carga, digamos, desde el punto de vista de impacto normativo que iba a tener la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la encargada de hacerle el seguimiento y evaluación a estos sistemas, y pudimos entonces encontrar que con un 21% de todos los importadores que se sometieran pues al seguimiento por parte de la autoridad, pues tendríamos este cubrimiento de cerca del 99% de la puesta en el mercado, lo cual pues es bastante satisfactorio. Siguiente. Bueno, precisamente en esta diapositiva podemos darnos cuenta de ese comportamiento, digamos, paretiano, de tal manera que ese estudio lo hicimos por cada una de las subpartidas y las agregamos a las categorías y tenemos entonces la certeza de que entonces podemos estar obligando a esos productores que más ponen en el mercado, como les mencioné. Siguiente.
Bien, la presentación final de los umbrales se da en el listado que ustedes acaban de observar de general de todos los aparatos eléctricos y electrónicos, y con base en ese umbral, inclusive sirvió para establecer también la obligación en el registro de productores y comercializadores de aparatos eléctricos y electrónicos que ya les mencionó Diego. De esa manera, entonces, pudimos establecer esa obligatoriedad tanto a productores como a comercializadores de los aparatos. Siguiente. Bien, vamos a hablarles un poco ahora entonces de cómo ha sido este ejercicio para obtener las distribuciones de probabilidad para la vida útil de los aparatos. Digamos que hasta hace poco tiempo se manejaban vidas promedio o medias típicas, y nos dimos, como bien se lo mencionó Diego, a la tarea de establecer entonces cuál era realmente esa probabilidad de utilización y descarte. Y para ello, pues hemos aprovechado todo el desarrollo académico, técnico, inclusive pues ustedes bien conocen los reportes de la Universidad de las Naciones Unidas, que pues ya ha tenido a bien estimar la generación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para todo el mundo, países industrializados, no industrializados. Para ello, pues ha utilizado una distribución de probabilidad, la probabilidad de Weibull, ampliamente usada en muchos campos técnicos, especialmente para calcular la fiabilidad de los aparatos, y por ello entonces hemos optado por esta metodología que, como bien ustedes van ustedes allí, estima probabilísticamente esa vida útil dependiendo del tipo de aparato, y está, digamos, parametrizada para que pues algunos aparatos tengan las diferentes curvas que ustedes observan dependiendo de su uso y de su descarte. Aquí lo importante mencionar es que no solamente se está calculando esa probabilidad de uso, sino también el momento en que el aparato llega a ser residuo una vez que los usuarios lo descartan. Siguiente. Bien, la tarea pues fue bastante fuerte. Empezamos entonces, como lo han venido diciendo Diego, pues de todo nuestro universo de aparatos eléctricos, electrónicos, más de 600, hoy en día son 620 subpartidas arancelarias. Hicimos entonces una match entre esas subpartidas y las 56 uno keys, o sea, esas subcategorías que la Universidad de las Naciones Unidas ha definido y que las ha definido también con base en el sistema armonizado. O sea, de alguna manera Colombia, desde las resoluciones del 2010, ya había establecido entonces como llave, como forma de identificar los AE la subpartida arancelaria. La Universidad de las Naciones Unidas la está haciendo a nivel de partida de 6 dígitos, nosotros tenemos la identificación a nivel de 10 dígitos de subpartida, y lo que se hizo entonces fue hacer ese match, a ver a qué correspondía cada una de las subpartidas con respecto a la subcategoría de las Naciones Unidas. Ahí ustedes observan todas las curvas, esta es la probabilidad acumulada de descarte de las 56 subcategorías de las Naciones Unidas, y lo que se hizo entonces fue, como no podíamos manejar 56 curvas, hicimos entonces una división, digamos, más cualitativa que la que ustedes observan allí, en donde establecimos entonces unos aparatos de vida corta con una probabilidad de descarte de uso y de descarte de vida corta, otros de vida media y otros de vida larga. Digamos que la normativa que ahora se está desarrollando de acuerdo con la política nacional, pues es llegar a un 65% de la puesta en el mercado como meta de recolección. Digamos que es un objetivo que se afirma desde la política nacional de mediano plazo para tener un horizonte a dónde llegar, y es el horizonte pues que tiene hoy en día la Unión Europea, pero pues nosotros lo estamos estableciendo pues a un mediano y largo plazo. Finalmente, con base entonces en esas distribuciones, logramos obtener unos porcentajes de recolección que se aplican como base de cálculo al promedio de las últimas 3 puestas en el mercado o ventas de cada uno de los aparatos, y ustedes pueden observar allí que hemos obtenido 3 curvas, dependiendo si es vida corta, vida media o vida larga del aparato. Y finalmente, pues tenemos ¿sí? ese horizonte de tiempo y esa meta país de 65%, lo que hacen las 3 curvas es ir llegando entonces en periodos de 10, 15 y cerca de 20 años, dependiendo de la vida útil, a esa tasa, digamos, de recolección objetivo país
que nos hemos trazado. Finalmente, entonces, la lista de aparatos que está como anexo en el proyecto de resolución que está en curso, va a tener entonces también esa establecido, digamos, qué tipo de distribución de vida útil tiene el aparato por su partida arancelaria, y de esa manera pues va a poder el productor calcular y planear también en un futuro cuál va a ser esa tasa de recolección. Nosotros hemos hecho toda una referencia cruzada de cada una de las objetivas con la SUBKI y también con la clasificación de las 6 categorías que tiene hoy en día la Unión Europea a través de la Directiva 2012, y a su vez pues la clasificación de si se trata de un aparato de consumo masivo o de uso industrial o profesional. De tal manera que pues, digamos, está toda la información asequible a todos los obligados, bien sea importadores o fabricantes o todas las partes interesadas, de tal manera que queda establecida plenamente entonces cuáles son las obligaciones desde el punto de vista de este indicador de recolección y gestión. Siguiente. Bien, hemos hecho un ejercicio también interesante, dada la iniciativa que ha tenido el sector privado, en este caso la Cámara de Electrodomésticos de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, que han corrido unas encuestas, porque la pregunta es si los parámetros que nosotros usamos para establecer entonces estas distribuciones que vienen también de la Universidad de Naciones Unidas para países que no son industrializados y que no pertenecen a Europa, pues digamos, sí compaginaban con la realidad colombiana. Y gracias a una encuesta amplia, muy, digamos, juiciosa que hizo la Asociación Nacional de Industriales, pudimos entonces cotejar nuestras distribuciones con la realidad y encontramos entonces, en este caso para vida corta y las demás otras vías, que nuestra distribución o digamos la estimación estaba, digamos, en un escenario un poco más favorable, en el sentido que hemos encontrado en estas estadísticas que hay una probabilidad de descarte bastante más alta a la que se estaba estimando. Encontramos, por ejemplo, en la curva de la derecha, probabilidades de descarte de los 6 meses, ¿sí? Mucho más altas que las que nosotros tenemos en las curvas. En la siguiente podemos observar también para vida media el mismo fenómeno. Eso de alguna manera pues, nos está diciendo que, digamos, el promedio, como la distribución, digamos, de Gauss, ¿sí? De las curvas de Weibull están mejores desde el punto de vista que son más largas, son más extensas que lo que hemos encontrado en estas estadísticas que ha ocurrido, como digo, el sector privado. Siguiente. Eso de alguna manera pues está validando un poco el modelo. Siguiente. Y finalmente, cuando se aplica todo el proceso de multicriterio que les mencionó Diego, tenemos realmente una tasa efectiva de recolección frente a la generación. Y pese a que tenemos una meta al 65%, ustedes observan que en esta curva sí estamos llegando al 2030 a cerca del 50%. Entonces, esto hace parte, digamos, de la modulación que tiene la normativa, en donde estamos también teniendo en cuenta, digamos, un margen de error frente a lo que se genera, pero finalmente pues, el consumidor o el usuario no lleva, no devuelve. De alguna manera, pues, se tiene en cuenta esa posibilidad. Sin embargo, pues, como bien lo mencionó Diego, nosotros siempre estamos tratando de escoger cuáles son los escenarios más favorables y las curvas, digamos, más pandas, un poco al estilo del COVID-19, lo que sea más pando, menos pronunciado en el tiempo, de tal manera de tener, pues, digamos, los peores escenarios al momento de poder establecer entonces lo que se debe recolectar y gestionar. Siguiente. Bien, gracias a todo este trabajo hemos podido ya estimar con datos reales de importación, algunos datos, de la pregunta en el chat, digamos de importaciones, nosotros tenemos toda la base, gracias a que aquí hay un sistema de comercio exterior que tiene, digamos, todos los registros de importación y tenemos una base de datos que data desde los años 80. Hemos podido entonces proyectar y estimar
digamos, en la generación con todas estas distribuciones de probabilidad, y por eso pues hoy tenemos estas curvas y podemos a su vez entonces generar estimaciones de al futuro bajo varios escenarios. Si, digamos, las importaciones se mantienen constantes, si aumentan a una determinada tasa, inclusive si decrecen. Por eso entonces hoy podemos decir que en unos escenarios de tener en cuenta solamente las importaciones, también las exportaciones, o tener en cuenta la fabricación nacional. Digamos que la fabricación nacional rápidamente nota que pues, es un poco más difícil porque no hay estadísticas, digamos, a nivel de peso, sino no de toneladas, sino de la puesta en el mercado de valores en pesos, y entonces pues hay que hacer, digamos, unas estimaciones adicionales. Pero de alguna manera pues estamos estimando esos escenarios mínimos y máximos de generación, lo cual permite entonces medir el impacto de la regulación siguiente. De hecho, pues estamos desarrollando una calculadora, estamos en la fase, la versión beta de una calculadora que inclusive va a estar a disponibilidad del público, de tal manera que vamos a poder entonces hacer estas estimaciones también de generación, teniendo como base, digamos, toda la distribución probabilística de Weibull, lo que pensamos que va a ser una herramienta muy interesante, no solamente para planeación por parte de los productores y sistemas obligados, sino también para la academia, ¿sí? Porque pues en esto pues hay mucha investigación en este momento. Siguiente. Finalmente, entonces, este es el impacto de la regulación. Gracias entonces a toda esta estimación que podemos tener, podemos entonces ya decir qué va a pasar en 10 años con la regulación, entrando todos los aparatos eléctricos y electrónicos y sus residuos de consumo masivo, y podemos entonces no solamente preguntarnos por qué se planea recoger con base en las metas que estamos estableciendo de recolección, sino qué se dejaría de recoger, ¿sí? ¿Qué quedaría en riesgo de pronto de una gestión informal, o que se vaya esos residuos por decisión de los usuarios al no hacer una selectividad y no hacer una separación adecuada pues a las corrientes domiciliarias, o entre en el mercado de la informalidad? De esta manera entonces podemos estimar que en 10 años estaremos recogiendo cerca de 526.000 toneladas y estaríamos cerca de un 50% de lo que sería la generación acumulada a esa fecha. Sería ya pues el impacto de esta regulación. Siguiente. Bueno, eso es todo por este momento y quedamos abiertos entonces a sus inquietudes. Muchas gracias. Acá Carolina Cuadri de DEL, no sé si se escucha para hacer una pregunta. Se escucha, Carolina. Hola, gracias, Zucca. ¿Puedo hacer una preguntita entonces? Me imagino que sí, están conectados Diego y Miguel Ángel. Y Ángel. Ok. Bueno, Diego y Miguel Ángel, desde ya muchas gracias por la presentación. Creo que ya hablamos en otra oportunidad. Mi nombre es Carolina Cuadri y soy la responsable de asuntos ambientales para DEL en América Latina. Y una de mis preguntas es, veo que obviamente estamos considerando metas de recolección como referencia, ¿no?, de la Unión Europea. Y un poco a mí lo que me preocupa es, hablando con mis pares en Europa, ellos comentan que en la Unión Europea, bueno, primero las metas se aplican a los países, no a los productores, y por segundo lugar, o en realidad primero más importante, no se están alcanzando, la mayoría de los países no están alcanzando con las metas de recolección. Entonces mi pregunta es cómo vamos a adaptar esto a la situación en Colombia, ¿no? Y en general en la TAM, en donde, digamos, la recolección va de la mano con situación económica, con segundos usos de los productos, con alargue de la vida útil. Entonces esa es mi pregunta. Sí, gracias, Carolina. ¿Escuchas, Carolina? Sí, perfecto. Listo, Carolina. Sí, gracias por la pregunta. En realidad es una pregunta que nos han hecho en diferentes oportunidades.
pero yo quiero tener, digamos que quiero dejar muy claro algo. Lo que nosotros estamos proponiendo, cuando nosotros comenzamos todo este ejercicio, lo que sí queríamos es tener una meta de país. Es decir, ¿a dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde queremos llegar? Porque claramente esto es una estrategia de gestión de residuos que si bien la implementan los productores y todas las cadenas de gestión, comercializadores, usuarios, es realmente una estrategia de política pública del país. En ese ejercicio, nosotros decíamos, bueno, ¿a dónde queremos llegar? Y precisamente nosotros dijimos, bueno, lleguemos en algún momento, cuando empezamos con este ejercicio no decíamos cuándo, sino que decíamos, en algún momento lleguemos por lo menos a las metas que se están planteando en la Unión Europea, que efectivamente es el 65%. Nosotros no estamos diciendo que al día de hoy se tiene que cumplir el 65%, no es así. Lo que estamos diciendo es que en un tiempo determinado, vamos a llegar al 65%. Y si ustedes miran la gráfica que nosotros estamos proponiendo para, creo que es esta, se las comparto de nuevo. Nosotros estamos hablando de 10 años a lo sumo, bueno, estamos hablando de entre 10 años a lo sumo para los equipos de vida corta para llegar al 65%, 10 años estamos planteando. Y para el caso de equipos de vida media, estamos pensando alrededor de unos 15 años. Y para el caso de vida larga, estamos hablando de 20 años. O sea, lo que estamos aquí haciendo es, nos estamos proyectando hacia futuro. Alguien podrá decir que esos tiempos aún son muy cortos, son muy largos, son muy extremos, podremos empezar a discutir eso. Pero digamos que la visión de país que tenemos, en buscar unas metas, en saber a dónde queremos llegar y cuándo queremos llegarlo con estos desarrollos, es lo que nosotros hicimos. Entonces, no es cierto que nosotros en este momento nos estemos equiparando a la Unión Europea, porque en este momento, si ustedes ven, el primer año, por ejemplo, estamos hablando de un 3%, el segundo año estamos hablando de un 8%. Y estos son los indicadores de recolección. Pero si se le suma el hecho de tener esa metodología multicriterio de evaluación, y como bien lo presentó Ángel, ese 65% realmente se reduce también sustancialmente. Se reduce sustancialmente en cuanto a la recolección neta que tiene que hacer un productor. Les mostró al final de la gráfica, de la última gráfica, si no estoy mal, este ejercicio. Miren, independientemente de perdón, lo cierro acá. Independientemente de cuando lleguemos al 2030 más adelante, nunca vamos a llegar al 65% porque la estrategia de evaluación tiene una salvedad, tiene un margen, digamos que de error. No es un error, es un margen que le estamos dando a los productores porque estamos evaluando otros criterios además de la recolección. Entonces, vamos a llegar a lo sumo a un 50% de recolección si se aplican todos los estándares multicriterios. Entonces, sumado el tiempo que estamos dejando para llegar a ese punto, el hecho que estamos evaluando con un multicriterio. Y hay algo muy interesante que nosotros también estamos previendo en la regulación, es el tema del empaque. Las importaciones cuando se hacen tienen un empaque y nosotros estamos previendo hacer un descuento que en este momento, o por ejemplo para el caso de pilas, es del 10%. Y seguramente estaremos mirando ese porcentaje, cuánto corresponde al porcentaje, digamos que para otras corrientes de AES. Y estamos evaluando ese porcentaje, o sea que ahí también va a haber una disminución de ese porcentaje. Con todas esas condiciones, y como bien lo mostró Ángel en la encuesta que hizo en su momento la ANDI, que es el sector productivo del país, que está también preocupada por digamos, la misma consulta que tenías tú, Carolina, vimos que inclusive las estadísticas que tenemos nosotros y la proyección en el marco de la probabilidad que estamos generando es inclusive más laxa para el productor que lo que los usuarios en la encuesta del sector productivo respondieron de que estaban descartando los AES. En todas estas condiciones consideramos que el país, digamos, está digamos que preparado para ese reto que tenemos y por lo tanto consideramos que tienen inclusive las condiciones particulares del país. Todo lo que estamos desarrollando aquí es bajo las condiciones particulares del país, con los datos de importación, con los datos de fabricación, con las encuestas que se han hecho a nivel nacional y claramente pues conociendo también las experiencias de red que teníamos en el país anteriormente. No sé si Ángel quiera complementar un poco mi respuesta. No, creo que lo has dicho todo, Diego. Pienso que hay que mirar esto en el futuro. Se establece ese objetivo a mediano plazo y realmente digamos que sí hay que mirar la
lo que efectivamente se requiere recolectar para generar pues una aprobación por parte de la autoridad, y digamos que ahí hay bastantes factores a tener en cuenta que van a su vez a determinar esa tasa efectiva, y pues ya nuestras proyecciones pues las hemos presentado, y puede haber inclusive algunos otros descuentos adicionales cuando finalmente pues quede ya establecido el multicriterio. Perfecto, muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? No. Sí, claro. Adelante, Claudia. No, Leila. Hola, Leila, ¿cómo estás? Hola, Leila, ¿qué tal? Dale. ¿Qué tal? No, la pregunta que quería hacer era sobre si ustedes hicieron algún tipo de encuesta o tienen algunos números desde marzo del 2020 hasta ahora con motivo de la cuarentena. ¿Cómo viene la recolección y qué ha pasado y cuáles son esas caídas? Y si cuando hicieron seguramente, cuando hicieron esta proyección tomaron este periodo de tiempo que no sé cuánto va a durar más en Colombia, precisamente. Gracias, Leila, por la pregunta. Creo que en algún momento también vi una pregunta que está relacionada con el COVID. Entonces voy a tratar de responder las dos preguntas al mismo tiempo. Lo primero, aquí lo que les hemos presentado son 3 datos diferenciados, que hay que tenerlos en cuenta que hay que revisarlos diferenciadamente. El primero es la producción, la puesta en el mercado de los aparatos eléctricos y electrónicos. Ese ejercicio incluye la fabricación, la importación y la exportación. Esos datos, año a año, los tenemos ya por BASEX, por nuestra base de comercio exterior. No tenemos todavía el de producción en los años anteriores, o sea, lo que se produce nacionalmente, porque es un dato que no teníamos, pero con el registro de productores y comercializadores lo vamos a tener a partir de este año y a futuro. Y ese dato es lo que nosotros les venimos presentando año a año. Es decir, nosotros en el 2020 podemos saber, seguramente no mes a mes, pero lo podemos saber al final del 2020 qué pasó en el 2020, en lo que se refiere a la puesta en el mercado y, como digo, con los datos de que es fabricación, importación y exportación. Eso lo vamos a poder saber al final de año cuando tengamos la base consolidada de lo que pasó en el 2020 y vamos a ver cuál fue el impacto sobre eso. Los otros 2 datos también son muy importantes que les presentamos. El tema de, una cosa es lo que se pone en el mercado y otra cosa es cuándo se genera el residuo. Lo que nosotros estamos previendo es que en lo que lleva de este año, pues es decir, la generación de residuo podrá haber afectado un tanto, un poco más, un poco menos, eso lo veremos al final de este ejercicio, pero las estadísticas por lo general de los aparatos eléctricos y electrónicos, sobre todo lo que son de mediana vida y lo que son de larga vida, en general, hay particularidades si las conocemos, pero en general, esos todavía no están siendo afectados por el COVID. Porque lo que uno compró una nevera el año anterior, seguramente te va a durar los 15 años, el televisor, pues con la probabilidad, estoy hablando del promedio, pero nosotros ya tenemos que hablar de la probabilidad de generación. Es posible que esa nevera sí pueda tener un fallo en algún momento de este año, pero en general, los televisores también, los equipos de sonido también. Es posible que para aparatos de corta vida sí pueda haber una afectación, sí puede haber algún ejercicio adicional, sobre todo también para equipos de telecomunicación ahora que se ha movido tanto este ejercicio, pero eso está más enfocado a la importación y a la puesta en el mercado. Los residuos, por lo general, todavía no se están mapeando porque tendrán un tiempo de vida. O sea, lo que se importó este año y lo que se fabricó este año, pues tendremos los cálculos en el año 2021, en el año 2022, cuál fue la generación de esos residuos a partir de los datos de importación. Entonces hay que distinguir muy bien esas 2 condiciones. Pero vuelvo, digo, vamos a poder saber expresamente cuál es la fabricación e importación de esos aparatos en todos los años y claramente vamos a ver cuál habrá sido el impacto del COVID en este año, o digamos de todo el año 2020, vamos a ver qué pasó. Y vamos a poderlo saber también por su partida arancelaria, por su clasificación y claramente por categoría. Y pues obviamente proyectaremos la generación de residuos a partir de las curvas que mostró Ángel de probabilidad que pasarán en los próximos años, que uno podría pensar que en algunos AES se reduciría. Y la otra cifra que les presentamos es el tema de la generación, de la gestión,
que esa también es la que nosotros estimamos, o perdón, no vamos, la tenemos esos datos a partir de lo que informan los productores que han recogido para cada uno de los aparatos eléctricos y electrónicos. Gracias, Diego. Yo igual me refería más un poco a los reciclados, ¿no? Y más a la recolección y al reciclado, pero igual me sirve también lo que me decís. Así que muchísimas gracias. Ese sí es, bueno, ya respecto, ya no a lo que es fabricado e importado, sino a lo que es reciclado, también ese dato lo vamos a poder tener el próximo año con la información que nos presenten los sistemas de recolección selectiva de cómo les fue. Nosotros sí hemos percibido, o por lo menos los productores nos han manifestado en varias ocasiones que han tenido muchas dificultades para hacer la recolección y la gestión, especialmente porque los usuarios no están retornando o eso no lo manifiestan ellos, los productos a los canales que establece el productor por X o Y razón, ya sea porque pues obviamente están aislados y no pueden salir en su momento cuando estábamos muy aislados, digamos que muy encerrados, pero también porque algunos, digamos, a los productores nos manifestaban que a los usuarios les da un poco de miedo llegar a los puntos de recolección y entregar los residuos, también nos lo manifestaban. Y también por la misma situación que estábamos viviendo en el país, el tema de la recolección, el tema de transporte, el tema de poder movilizarse entre municipios generaba una dificultad. Entonces, ese ejercicio, al parecer, sí vamos a tener algunas dificultades, digamos que va a haber una recolección menor, claramente, y tal vez, por lo tanto, vamos a tener una gestión menor de ese tipo de residuos. Ese panorama nos lo van a reportar los productores el año que viene, nosotros tenemos estas cifras anualizadas. Entonces, antes de marzo del próximo año, esperamos tener esas cifras reales de qué fue lo que pasó con la gestión. Muchas gracias, Diego. Ángel, pues ya tenemos las 11:30, tenemos más o menos una docena de preguntas en el chat que les haremos llegar entonces oportunamente para que nos colaboren dándoles respuesta. No nos queda más que agradecerles por su participación, por su tiempo. Creo que fue una presentación bastante interesante para los participantes de este webinar. Y bueno, esperamos entonces quizás en una próxima oportunidad de extendernos un poco más sobre algunos detalles técnicos y decirle entonces a los participantes de este webinar que estamos abiertos a seguir recibiendo sus preguntas vía correo electrónico, y con esta presentación pues esperamos que también sea un insumo importante para el desarrollo de las actividades en sus respectivos países. Que muchas gracias, Ángel y Diego, de nuevo. Bueno, en nombre del Ministerio de Ambiente, quiero agradecer entonces el espacio que nos dieron hoy. A todos ustedes, creo que ha sido a todos los participantes, pues agradecer que estuvieron, digamos que muy pendientes de la presentación, y agradecer también las preguntas que claramente también responderemos. Espero que estas experiencias nos sirvan a todos. Finalmente es un ejercicio que hemos hecho bajo el contexto colombiano, pero también hemos tenido la oportunidad de reunirnos con expertos de otros países que nos han retroalimentado todo este ejercicio. Entonces, pues agradecer a esas personas que nos han retroalimentado, que nos han permitido, digamos, que mejorar este proyecto en lo que tenemos actualmente, seguramente la gestión de redes en el país. Y pues en cualquier momento que ustedes consideren o quieran ampliar algún tema de eso, como de otros temas que dejamos digamos que no presentamos el día de hoy por el tiempo que teníamos, con mucho gusto estamos dispuestos a presentar nuestras experiencias, las buenas y también algunas malas que hemos tenido. Entonces, pues muchas gracias a todos. Gracias, Diego. Feliz resto de día para todos. Recibimos una lamentable noticia de un terremoto en México